colocado, colgado en Classroom. Bienvenido, Mario. Entonces, espero hayan descargado el documento, ¿verdad? Y poderle dar desarrollo al mismo. Para ello voy a empezar a presentar y ustedes me confirman si se ve, por favor. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, se ve. Gracias. Bueno, como les decía, en Classroom se colgó el ejercicio, ¿verdad, compañeros? Entonces vamos a continuar con lo que la licenciada en su momento dijo, ¿verdad? Que íbamos a dar un repaso del mismo. Vamos a darle lectura al ejercicio, ¿verdad? El ejercicio de estados financieros que abarca lo que es balance general, el estado de resultados, flujo de efectivo y razones financieras. El ejercicio dice de esta manera: con base en la información contable proporcionada a la empresa Los Financieros S.A., expresada en quetzales, elabore y presente de forma estructurada los siguientes estados financieros, incluyendo su respectivo análisis e interpretación. 1. Balance general comparativo 2024-2025. Clasificado detalladamente en activos corrientes y no corrientes, pasivo circulante y no corriente, indicando el pasivo total y patrimonio neto, capital contable. Estado de resultados 2025. Determinando la utilidad operativa, la utilidad antes de impuesto y el cálculo del impuesto sobre la renta, ISR, con una tasa del 40%. Estado de flujo de efectivo. Clasificando las variaciones y flujos del periodo en actividades de operación, inversión y financiamiento. Como número 4 tenemos el análisis de razones financieras del año 2025. Si nos damos cuenta, aquí tenemos en los conceptos las cuentas del año 2024 con sus cantidades y las cuentas del año 2025 con sus cantidades, ¿verdad? Y tenemos las cuentas del año 2025 que van a ser utilizadas para el estado de resultados. Pero como bien sabemos, ¿verdad, compañeros? Si empezamos a hacer el desarrollo del balance general, máxime que es el comparativo y el estado de resultados, no nos daría tiempo para hacer el flujo de efectivos y las razones financieras. Para ello tenemos lo que es acá ya el balance general ya realizado. En el balance general tenemos como activo corriente 1.124.000 en el año 2024 y en el año 2025 1.946.802. En pasivo total 1.468.800 para el año 2024 y 2.886.592 para el año 2025. Total pasivo corriente 481.600 quetzales. Y para el año 2025, 1.328.960.
obteniendo un total de pasivo de 805.032 para el año 2024 y para el año 2025, 2.328.960. Luego tenemos el patrimonio neto y tenemos el patrimonio neto total de 663.768 para el año 2024 y 557.632 para el año 2025, obteniendo un total pasivo y patrimonio de 1.468.800 para el año 2024 y para el año 2025, 2.886.592. Esto está contemplado para el estado financiero del balance general comparativo. Para ello tengo el análisis, ¿verdad? Como en su momento se les indicaba, que todo cuadro con números tiene que llevar un análisis para que tenga sustento del mismo. El análisis dice de esta manera: el balance general comparativo refleja un agresivo crecimiento de activos financiado casi en su totalidad con deuda, lo que deteriora severamente la estructura financiera y la solvencia de la empresa. Mientras la estructura operativa y fija casi se duplicó mediante fuertes incrementos en inventario, cuentas por cobrar y activos fijos brutos. Esta expansión no provino de una generación orgánica de fondos ni de aportes de capital, sino de un incremento sustancial en las obligaciones financieras a corto plazo, que sería en documentos por pagar, y a largo plazo. En consecuencia, el nivel de endeudamiento total pasó de representar el 54.8% de activo en el 2024 al 80.7% en el año 2025, debilitando la autonomía financiera de los accionistas y reduciendo el patrimonio neto debido a la pérdida del periodo, lo que coloca a la entidad en una posición de alto riesgo financiero, de mayor presión sobre la liquidez inmediata y una fuerte dependencia de acreedores externos. Ese sería nuestro análisis para lo que es el balance general comparativo. Acá donde estoy utilizando es el 54.8%. Este 54.8% lo determinamos viendo lo que es el pasivo total del año 2024 y el activo total del año 2024, que sería 805.032, que sería esta cantidad dividido dentro de 146.000, vamos a ver, 1.468.800. Al dividir esta cantidad, la multiplicamos por 100 y obtenemos la representación del 54.8% del activo del año 2024. Y asimismo, también, ¿verdad, compañeros? Podemos sacar lo que es el comparativo del 80.7, que es el año 2025. Esto lo determinamos al hacer nuestro cálculo de endeudamiento, dividiendo 2.328.960, que sería ese dividido por 2.886.592 por 100, dándonos un total de 80.7%. Ese sería nuestro análisis para el estado financiero comparativo, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rolvin. Hola, licenciada. Buenas tardes, estudiantes de Administración Financiera 2. Hay una mano levantada aquí vamos a ver, creo que fue... Pero yo, licenciada. Manuel. Sí, tenía una consulta, es que me acabo de unir, solo para saber si ese es, bueno, lo que está mostrando el licenciado auxiliar es de laboratorio o es un repaso. Es
el ejercicio que se les colgó en Classroom para hacer el repaso, para hacer el desarrollo hoy en clase, compañero. Es un nuevo ejercicio. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más, licenciada? Pues no, no hay más manos levantadas. Continúa, por favor. Disculpa. Gracias. Bueno, a continuación, teniendo ya los datos del balance general comparativo y con su respectivo análisis, tenemos el estado de resultados. Para el estado de resultados, en el ejercicio, tenemos estas cuentas. Yo lo copié para acá, ¿verdad? Para tenerlo aquí enfrente. Tenemos que el encabezado, ¿verdad? Los financieros S.A., estados de resultados, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, cifras expresadas en quetzales. Su utilidad bruta es de 854,400. Su utilidad operativa EBIT de 17,440 y la utilidad antes de impuesto menos 158,560. Al hacer la operación de impuestos nos da menos 63,424, teniendo una pérdida neta del ejercicio del activo de menos 95,136. La depreciación la calculamos del balance general de lo que son las depreciaciones que tenemos acá. 263,000 menos 146,200 nos da la cantidad de 116,960. Así como con el balance general, asimismo tenemos el análisis. El análisis le tenemos, el estado de resultados revela una severa vulnerabilidad operativa y una carga financiera insostenible, donde la empresa apenas genera un margen bruto del 14,6% sobre sus ventas, que resulta insuficiente para absorber sus costos de operación y depreciación, dejando una ganancia operativa EBIT mínima de apenas el 0,3%. Esta reduce capacidad de generación operativa, es completamente devorada por los elevados gastos financieros derivados del endeudamiento, los cuales superan en más de 10 veces a la utilidad operativa, arrastrando a la entidad a una pérdida antes de impuesto de menos 158,560, que es esta cantidad que vemos acá, y una pérdida neta final de 95,136, lo que evidencia una urgente necesidad de reestructurar costos y reducir la pesada carga de pasivos con costos financieros para recuperar la viabilidad del negocio. Y así como dijimos en el balance general comparativo, les digo, ¿verdad?, de que el 14,6%, ese lo vamos a determinar sobre el margen bruto, lo que es el 854,400, que es dividido dentro de 5,834,000, que son las ventas, 5,834,400, y nos va a dar la cantidad de 14,6. Y el 0,3 lo determinamos sobre el margen bruto, que es 17,440 dividido dentro de las ventas, que es 5,834,400, nos da un total de 0,3%. Todo esto multiplicado por 100, ¿verdad?, para tener el porcentaje. Asimismo, tenemos otro dato acá en porcentajes, que es el de el 10, vamos a ver acá. Creo que aquí estaríamos con el porcentaje de esto, ¿verdad? Entonces acá determinamos lo que son los resultados del estado de resultado con su respectivo análisis. Esto es debido a que tenemos que tener datos del balance general, datos del estado de resultados para poder llegar
hacer nuestro flujo de efectivo, ¿verdad, compañeros? Pero tal vez ustedes se preguntarán de dónde sacó este ejercicio el IC, ¿verdad? Pero sinceramente, créanme que hay tantos ejercicios que poder explicar o poder tomar nota, poder practicar al final, pero no quise como que desviarme mucho del aprendizaje que hemos estado obteniendo. Entonces lo que hice fue, voy a traer datos del libro, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar. Los datos están en la página 134. Si ustedes se dan cuenta, les voy a mostrar acá donde tenemos el balance general. El balance general tenemos 1.468.800, 1.468.800, 2.886.592, 2.886.592. Y con permiso del autor le hice cambios a datos acá, ¿verdad? En el año 2015 le coloqué 2024, al año 2016 le coloqué 2025, dejando sin desarrollar el año 2017. Este ejercicio tiene, si lo vemos a grandes rasgos, 2015, 16 y 17, como tomar una empresa A, B y C. El libro lo tiene determinado de esa manera porque en este ejercicio se pueden determinar los promedios industriales. Y en el caso de nosotros no vamos a llegar a determinar los promedios industriales, ¿verdad? Asimismo, tenemos los resultados del estado de resultado, que ese está en la página, siempre en la 134, que tenemos acá la pérdida neta del ejercicio de menos 95.136. Si nos damos cuenta, 2016, que en nuestro caso es 2025, ventas 5.834, 5.834.400, acá las tenemos, y teniendo un dato negativo, está dentro de paréntesis, es un dato negativo, 95.136, 95.136. Entonces los datos son tomados del libro, ¿verdad, compañeros? Si ustedes quieren hacer comparación, ¿verdad? Más despacio, más determinado, ¿verdad? Para que lo tomemos en consideración. Bueno, ya teniendo estos datos, vamos a empezar a hacer nuestro flujo de efectivo, ¿verdad? Para nuestro flujo de efectivo, nosotros necesitamos los datos del estado de resultados como del balance general. Colocamos nuestro encabezado, que serían los financieros S.A. Estado de flujo de efectivo. Y dice por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2025. Cifras expresadas en quetzales. Aquí tenemos ya nuestro encabezado. Le vamos a colocar acá que es cuenta. Y le vamos a colocar un subtotal. Subtotal en quetzales.
y total. Para ello, para poder empezar lo que es el estado de flujo de efectivo, podemos mencionar, ¿verdad?, que tenemos cuentas en negativo y cuentas pasivo. Cuando tenemos cuentas en negativos, son todas las salidas, y cuando tenemos cuentas positivas son las entradas. Asimismo, tenemos que hay dos métodos, ¿verdad?, para trabajar el flujo de efectivo, que está el método directo y el método indirecto, que ambos son regulados por la NIC y la NIP, ¿verdad, compañeros? Y nosotros para este caso aplicaremos el indirecto. ¿Por qué el indirecto? Porque parte del resultado contable final al fin, es, ¿verdad? Y este caso, la utilidad neta del ejercicio del 2025, que es menos 95,136, y aplica una conciliación entre o mediante ajustes, ¿verdad? Y siempre hay que recordar o recordemos que el flujo se realiza para ver o conocer cómo está o entra o sale el dinero de la empresa, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que sirve para medir la liquidez y recursos de la empresa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice nuestro flujo de efectivo. Vamos a empezar, ¿verdad?, para ver si tienen alguna duda de por qué sale la cuenta, me van diciendo, y vamos viendo y analizando. Perdona la interrupción. Ajá. Quería preguntarte, vamos a comenzar con estado de flujos de efectivo, ¿verdad? Por lo Ajá, que sí, veo. así es. Ok. Ujú. ¿Vas a trabajar hoja técnica de variaciones? No. ¿No? Bueno, yo diría que sí. Yo diría que sí, habría que realizarla porque es lo más conveniente para poder terminar las variaciones, y si esas variaciones van a ser de entradas de dinero o de salidas de dinero. Para eso sirve el balance general comparativo. Ujú. Entonces, yo diría que sí valdría la pena hacer esa hoja técnica antes para que tengamos más facilidad de saber de cuáles son las variaciones y cómo colocarlas en el estado de flujos. No sé si tienes en Excel algún balance general comparativo de este No, ejercicio. no. O sea, tú te vas directo al estado de flujos. Acá vamos a ir al balance general a determinar qué cuentas van en el flujo de efectivo de actividades y operaciones. O Luego sea, sí. lo hacemos el total, y esa sería nuestra determinación de O los... sea que sí te vas directo al estado de flujos. ajá. No, y las variaciones las calculas como eh, con tu calculadora, de una vez pones ahí la diferencia. Pues no tengo ese tipo de variación porque no tomé la hoja técnica. Bueno, continúa, es que quiero ver Ok. cómo lo vas a hacer, porque como que estás simplificando los pasos, entonces. Ajá. Si quiere terminamos el flujo y vemos a ver dónde tengo el margen de error. Ok. Ok. Vamos a empezar con lo que es la utilidad neta del ejercicio, ¿verdad, compañeros? La utilidad neta del ejercicio, por ser pérdida contable del ejercicio, inicia con saldo negativo. Eso lo determinamos, lo traemos del estado de resultados que tenemos de esta manera. Vamos a ver. Acá lo vamos a ver.
yo sugiero, perdón la interrupción, que mientras tú estás ahí escribiendo, los estudiantes me pueden apoyar con hacer rapidito la hoja técnica, porque ya para este momento ya dominamos esa hoja técnica de flujos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se haría? Bueno, en Classroom están todas las cuentas del balance general. Sí tendrían que poner, por favor, primero los saldos del año 2025 y después los del 2024. Ya saben ustedes que la tercera columna es la de las variaciones y la cuarta y quinta columnas sería de flujos de entradas y flujos de salidas, ¿verdad? Yo creo que eso se puede rápidamente transcribir a un Excel, porque está colocada la información, estoy viendo en, en Classroom. Ajá. Y así pues apoyamos a Rolvin con esa hoja técnica de flujos rapidito. ¿Alguien levantó su mano? Kaylee, dígame. Sí, buenas tardes, licenciada. Aprovechando el tiempo en lo que se está realizando este ejercicio, solo tengo una pequeña duda justo con la hoja técnica. Revisando la respuesta que se nos brindó en Classroom, de las respuestas correctas, y revisando mi hoja técnica, yo tengo una diferencia, pero me di cuenta que, porque de hecho la volví a hacer para ver cuál era la diferencia, y yo en mi hoja técnica trabajé directamente con el activo fijo neto y no trabajé con la depreciación acumulada ni el activo fijo porque agarré el activo fijo neto. Pero sí hubo una diferencia en el total. Sí me cuadraron las dos hojas, pero si yo hubiera trabajado con la depreciación acumulada y el activo fijo y el activo fijo bruto, me hubiera resultado la cantidad que pues colocaron en las respuestas de Classroom. Mi pregunta, conforme a esta información, sería, ¿está mal trabajar con el activo fijo neto o podríamos trabajar con cualquiera de los dos métodos? Y aunque el saldo final a la hora de cuadrar tanto las entradas como las salidas sea diferente con los dos métodos, igual serían buenos los dos resultados o no. No sé si me di a Usted, entender. sí, le estoy entendiendo. ¿Usted se refiere específicamente a la hoja técnica Sí, o correcto. ya se refiere al estado de flujos en sí? No, me refiero a la hoja técnica porque Bueno, en el estado sí me cuadró también, pero ya, sí noté esa diferencia. bueno, si nosotros tenemos un balance general en el cual hay activos fijos brutos y hay depreciación acumulada, es mejor trabajar con esas dos cuentas. Es mejor trabajar con esas dos cuentas y ya no trabaja entonces con variación de activo fijo neto, ¿verdad? Porque el trabajar con la variación del activo fijo bruto y la variación de la depreciación acumulada, pues compensa la situación de trabajar con activo fijo neto. Entonces, o se sacan variaciones de activo fijo bruto y depreciación acumulada, o solo se sacan variaciones de activo fijo neto, ¿verdad? Bueno, la verdad, de cualquiera de las dos formas está bien. Si usted lo que hizo fue calcularle la variación al activo fijo neto, en lugar de considerar variación de eh, activo fijo bruto y depreciación acumulada, pues está bien, igual le va a cuadrar. Igual le va a cuadrar. Eh, Ahora, si no trabaja con el activo fijo neto, si no se preocupa por sacarle variación al activo fijo neto, sino que le saca variación solo al activo fijo bruto y a la depreciación acumulada y no toca para nada el activo fijo neto, para sacar variaciones igual le va a cuadrar. Ahora, en el estado de flujos en sí, allí pues lo que tiene que aparecer es la depreciación dentro del flujo de actividades operativas. Y esa depreciación, si usted se da cuenta, prácticamente es la variación de la depreciación acumulada, ¿verdad? Pero uno pues generalmente la va a traer del estado de resultados.
Y dentro de las actividades de inversión, pues va la variación del activo fijo bruto. Entonces, no sé si me explico, pero si usted hizo su hoja técnica de flujos de efectivo con la variación del activo fijo neto, bueno, está bien. Igual yo sé que le tuvo que cuadrar, pero entonces hay que tener cuidado en el estado de flujos, ¿verdad? En el estado de flujos eh, no puede ir realmente esa variación de activo fijo neto. Se recuerda que nosotros hacíamos una operación por ahí, un ajuste. Hacíamos un Sí, creo. ajuste. Entonces, lo que va es el valor de la depreciación dentro de las actividades operativas y el valor de la variación del activo fijo bruto en las actividades de inversión. Sí, ok, correcto, sí, justo también ahí tenía esa duda porque utilizando solo activo fijo neto ya no aparecía la depreciación en el estado de flujos, ¿verdad? Entonces sí, voy a tener cuidado con eso, muchas gracias. Sí, exacto. No, tiene que aparecer y el valor de la depreciación prácticamente viene a ser la variación de la depreciación acumulada, ¿verdad? Entonces, si usted hizo su hoja técnica con la variación del activo fijo neto, pues lo puede dejar así. Le va a cuadrar, pero hay que tener cuidado al hacer el estado de flujos, sabiendo que tiene que poner su depreciación en actividades operativas y su variación de activos fijos brutos en las actividades de inversión, ¿verdad? Ah, ok, muchas gracias. Ok, Kaylee. Bueno, yo por lo menos estoy colocando todas las cuentas en Excel del balance general para sacar mis variaciones. Y así pues apoyo a Rolvin con el estado de flujos, que él se fue directo al estado de flujos a armarlo. Y entonces ahí es la situación de que probablemente a ustedes les costaría más de esta forma porque de dónde vienen las variaciones, ¿verdad? A cuánto corresponden las variaciones. Entonces, eh, no sé si pues ya ustedes también están juntamente conmigo haciendo la hoja técnica de los flujos. Rolvin, no sé si estás hablando, pero no te escuchamos. ¿Qué manda? No sé si Sí, no, es que como no usted te... no me, ok, si quiere termino lo que ahí después les voy a hablar sobre sobre las cuentas. Como la compañerita le estaba preguntando y usted le empezó a explicar, ya no le empecé a copiar las cuentas.
Ok, bueno, vamos a esperarte entonces mientras estamos haciendo la hoja técnica de flujos también, ¿verdad? Ajá, como, sí, claro. Jóvenes, cuando estén haciendo su hoja técnica de flujos de efectivo, ahí se recuerdan que primero tiene que ir el año más reciente. No vayan a tomar las cifras así como están para sacar variaciones. Primero vamos a colocar el 2025 y después el 2024 para sacar variaciones, ¿ok? Bueno, yo veo muy positivo que Rolvin ya tenga hecho el estado de flujos de efectivo, porque prácticamente tenemos que ir a coincidir con él, ¿verdad? A cuadrar con él. Entonces, pregunto, ¿algún voluntario que ya tenga calculadas las variaciones? Bueno, yo quisiera tal vez, Rolvin, si me permites, tal vez dejas de presentar un minutito. Ok, sí, claro, Por licenciada. favor, gracias. Y entonces voy a presentar mi pantalla porque
quisiera que ustedes pues estén trabajando en la hoja técnica de los flujos y que ya estén sacando sus variaciones. Y pues quisiera ver si vamos igual con las variaciones. Y entonces ya de una vez ustedes me ayudan a clasificar flujos, ¿verdad? Gracias, Rolvin. Solo es un ratito y de ahí tú vas a mostrar ya el estado de flujos, cómo lo armaste. Entonces, bueno, comparto pantalla porque entiendo que esta es la información que Rolvin puso en Classroom, ¿verdad? Que está bonito porque están directamente las cuentas, ¿verdad? Yo creo que así está más fácil. No hay totales ni subtotales. Bueno, acá lo que yo les decía es que si van a sacarle variación a activos fijos brutos y depreciación acumulada, pues ya no habría por qué sacarle variación al activo fijo neto, porque compensa, ¿verdad? Si se tienen las variaciones de estas dos cuentas, pues se compensa muy bien. Ya no tiene razón de ser sacarle variación al activo fijo neto. Y si le sacamos variación al activo fijo neto, pues entonces ya no hay por qué trabajar las variaciones de activos fijos brutos y depreciación acumulada, ¿verdad? Eh, Ahora bien, no sé si estamos coincidiendo en variaciones, jóvenes. No le saquemos al activo fijo neto. Es a lo único que no hay que sacarle variación porque tenemos activos fijos brutos y depreciación acumulada y hasta es ventajoso. Hasta es ventajoso contar con estas dos cuentas porque ya no tenemos que estarle haciendo ningún ajuste a la variación del activo fijo neto porque ya de una vez tenemos nuestra variación de activo fijo bruto. Entonces, eh, pregunto, ¿vamos iguales? Sí, Lick. Ok. ¿Quién tiene ya clasificado los flujos en entradas y salidas? Para que nos cuente cómo es la cosa. Por ejemplo, con el efectivo del 2024 al 2025, pues disminuyó. Entonces, ¿qué hago con ese 1718? Lo colocamos en las entradas, licenciada. En las entradas. Bueno, yo les voy a hacer caso. Yo hoy no les voy a discutir. Inversiones a corto plazo tenemos 28,600 de variación. ¿Dónde se pone? Hay una disminución de activo. También sería entrada, Lick. También sería entradas. Ok. Gracias. Gracias por responder. Las cuentas por cobrar aumentaron. ¿Qué hacemos con los 280,960? Se colocarían en las salidas. Ok, gracias. Me parece que en inventarios también hubo un aumento, ¿verdad? Un aumento de saldo en la cuenta inventarios. Cuando aumenta un activo, ¿es una entrada o salida? Es una salida. Es una salida. Ok. Seguimos viendo aumentos de activos. En este caso, aumento de activo fijo bruto. ¿Será salida o será entrada? ¿Salida? Salida.
Eso tiene que estar bien dominado ya para mañana. Ya tenemos que hacer esto con bastante facilidad. Hay 116.960 de variación en las depreciaciones acumuladas. ¿Y qué vamos a hacer con la depreciación? Con esa variación de la depreciación es una entrada. La depreciación acumulada es una cuenta reguladora de activo. Si ustedes investigan un poquito en la información que les publicaron hoy en Classroom, hoy o ayer, de este ejercicio, precisamente en el estado de resultados hay depreciación y amortización por 116.960. O sea, la variación es justamente ese valor de depreciación y amortización del estado de resultados, se coloca como entrada entonces. Nos vamos a cuentas por pagar. ¿Qué pasó aquí? Aumentaron los pasivos. ¿Dónde lo pongo? En entrada, licenciada. Ok, gracias. Aumentaron los documentos por pagar. ¿Dónde lo pongo? De igual forma sería en entrada. Ok. Gastos acumulados. Aumentaron también. Entrada. Entradas. La deuda a largo plazo también se incrementó. Eso es Igual. entrada. Entrada. Ok. En el capital pues no hubo variaciones. Este capital podría equivaler, por ejemplo, a acciones comunes. Bueno, las utilidades retenidas hay una variación. Hay una variación que de hecho es negativa. Fíjense qué interesante. Es una variación negativa. ¿Cómo la clasificarían ustedes? Es una salida. ¿Perdón? Porque aquí disminuyó, entonces sería una salida. En una salida. Ok. Bueno, yo no sé si todos están de acuerdo con esta clasificación. ¿Habrá algo que hicimos mal? Vamos a ver el momento de la verdad. Bueno, pues no hay nada malo. A menos que uno hubiera clasificado todo al revés, ¿verdad? Pero estamos viendo acá que sí cuadra con 1.671.206. Pregunto, ¿estamos coincidiendo? Sí, licenciada. Ok. Bueno, ahora sí, Rolvin. Voy a dejar de presentar. Ya tomaron nota del cuadro, ¿verdad? ¿Esto cómo se llama? Esto es una hoja técnica del estado de flujos de efectivo. Entonces, espero que ya hayan elaborado la hoja técnica. Dios mío, perdón que me pongo ahí a hacer cosas de forma que tal vez no son necesarias. Y entonces, aquí podemos poner sumas iguales. Y ahora sí, ya que tomaron nota de esta situación, entonces dejo a cargo a Rolvin con el estado de flujos. Entonces, listo. ¿Ya tomaron sus capturas de pantalla? ¿O ya lo hicieron juntamente conmigo? Que eso es lo mejor, que lo hayan hecho conmigo. Con nosotros, bueno, ustedes también me estuvieron dando las variaciones, donde colocarlas. Y ahora sí, dejo de presentar para darle paso a Rolvin con el estado de flujos.
que él ya lo tiene armado. Porfis, Rolvin. Sí, claro. Ahorita vamos a ver. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, licenciado. Sí se ve. Ok. Acá tenemos el estado de flujo de efectivo, ¿verdad, compañero? Tenemos el flujo de efectivo de actividades de operación, el flujo de efectivo neto de provenientes de actividades de operación, las de inversión y las de financiamiento. En el flujo de efectivo de actividades de operación tenemos la utilidad retenida, que esa proviene del estado de resultados, y tenemos de menos 95.136. Como les decía, ¿verdad? De que si el aumento en cuentas por cobrar, tenemos un dato de 280.000 que proviene del balance general. Rolvin, perdona, tal vez Ajá. sí sería muy bueno que le cambiemos el nombre, Ok. que no sea utilidad neta del ejercicio 2025, porque realmente no fue utilidad. Eso es una pérdida. Eso es una pérdida. Entonces, se va a tener que llamar pérdida del ejercicio 2025. Ok. Pérdida. Que está bonito lo que elegiste, porque en el ejemplo que se explicó en clase no habíamos considerado pérdidas. Entonces, está bonito experimentar ahora con una pérdida, qué es lo que ocurre, y obviamente es un valor que va en negativo. Exactamente. Entonces tenemos las cuentas por cobrar, que estas cuentas por cobrar nos dice, ¿verdad?, cuánto se vendió al crédito y los clientes aún no han pagado, ¿verdad? Entonces tenemos una cantidad de 280.000 que proviene del balance general. No sé si, licenciada, llego, porque si no nos va a dar tiempo las razones, o para ir a revisarlas, de dónde provienen, o estaría bien solo decir. Bueno, es que realmente provienen de la hoja técnica que acabamos de Ajá, hacer, de la hoja. ¿verdad? Entonces, esos 280.960 vienen de precisamente la variación de las cuentas por cobrar. Está con signo negativo porque precisamente las colocamos en la columna de salidas. Fue dinero aplicado en eso. Igual los inventarios, tienes una variación de 572.160, que está negativa la variación, y es correcto porque efectivamente con los inventarios pues hubo un incremento, ¿verdad? Se aplicó dinero en eso, y justamente es la variación que acabamos de calcular. Con las depreciaciones y amortizaciones del periodo, las fuiste a traer seguramente del estado de resultados, y como ustedes se pueden dar cuenta, jóvenes, cabalmente es la variación de la depreciación acumulada, ¿verdad? Los 116.960, que justamente los pusimos en la columna de entradas, ¿verdad? Vanessa, dígame. Licenciada, buenas tardes. Yo tengo una duda. Los inventarios siempre va en el área de salidas. Siempre, o sea, No no puede ser una siempre. entrada. No Es que siempre, esa es la ahí va a duda que depender. tengo.
¿Qué manda? ¿De qué depende? O sea, esa es la duda que tengo. ¿Cuándo lo pongo en entrada y cuándo en salida, Linda? Es que sí tengo esa duda. Uy, Vanessa, ahí la duda se extendería entonces a todas las cuentas del activo, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa cuando las cuentas del activo aumentan? Bueno, cuando las cuentas del activo aumentan, se aplicó dinero en ellas. Son situaciones que implican utilización de dinero, entonces va en salidas en Ok. nuestra hoja técnica, y si van en salidas es una variación negativa. Sí, ya comprendí. O sea que si aumenta es una salida, si el inventario disminuye es un ingreso. Es una exactamente. Ah, ok, esa era mi Que duda. es completamente al contrario como funciona con las cuentas de pasivo y capital. Si se ha dado cuenta, ¿verdad? Sí, 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 es que sí tenía esa duda, pero ya vi que depende si aumenta o si disminuye. Gracias, Linda, muy amable. Muy bien. Y bueno, estoy viendo que tienes un flujo negativo en actividades de operación, ¿verdad, Rolvin? Así es. Sí, pues esta empresa no anda nada bien, No, no, para nada. nada bien. Y encima se dio el lujo de invertir. Estoy viendo en las actividades de inversión. Bueno, ahí vamos a ver dentro de las actividades de inversión. Vamos a tratar de hacer este análisis en 3 minutos para que a partir de las 1:30 comiences con las razones. Yo Ok. estoy viendo que en las actividades de inversión, pues lo primero que estás ahí colocando es una variación de, vamos a ver, es que no alcanzo a ver, dice, las inversiones a corto plazo, tienes razón, 28,600, Perdón, gracias, y ahí sí es perdón. que sí, necesito cambio de graduación. 28,600 de variación en inversiones a corto plazo, que de hecho disminuyeron, y eso nos provocó un ingreso de dinero, nos generó dinero. Entonces esos 28,600 quetzales tienen que estar positivos, y hubo una variación efectivamente. La podemos ver en nuestra hoja técnica de flujos, podemos ver que fueron 711,950 quetzales de variación en activos fijos brutos, que directamente los estás colocando como adquisición de activos fijos brutos con un signo negativo. Ahí está bonito porque ya ni necesidad hay de hacer ajuste, porque es cabalmente la variación que necesitamos, la del activo fijo bruto. Entonces, no solo sus actividades operativas le ocasionaron pérdidas a esta empresa, y es súper interesante que se dio todavía el permiso de invertir en más activos fijos. Bueno, ¿y cómo fue posible que lograra eso? Endeudándose, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en las actividades de financiamiento, precisamente fuimos a colocar la variación de 520,000 quetzales del aumento en documentos por pagar, la variación de 676,568 quetzales del aumento de la deuda a largo plazo. Solo ahí ya estamos hablando de más de 1,000,000 de quetzales. Y bueno, parece que se pagaron dividendos, ¿verdad? A los accionistas. Vamos a ver, tú tienes ahí pago de dividendos. Eh, Eso obviamente no nos aparecía en los estados financieros. Tiene que ser una información adicional que tú tuviste que proporcionar de los dividendos, porque no lo encuentro. No lo encuentro a simple vista en la información que publicaste. Pero definitivamente, sí, dime. Ok, lo de los pagos de los dividendos, yo lo determiné sobre las utilidades netas. La utilidad neta, ¿qué sería acá? Los 97,632
utilidades retenidas, perdón, 96.632 menos esta cantidad nos, nos da este dato. A este Ujú. dato le Sí, restamos. los 106.136 es un descenso en las utilidades retenidas Ujú. de un año con respecto a otro. Descendieron bastante. Pero yo estoy viendo de que fuiste a traer una utilidad del estado de resultados, bueno, una pérdida, mejor dicho, de 90 y pico miles. Ajá. Entonces, Esto lo la diferencia entre los los 11.000. 106.136 y la pérdida del ejercicio que pusiste al principio del estado de flujos, pues seguro hace esos 11.000 de pago de dividendos. ¿Qué es lo que se entregó a los accionistas o a los socios? Ok. Sí, ok, entiendo esa parte. Lo que sí es que habría que colocar en la información, o tal vez los compañeros toman nota, de que se pagaron 11.000 quetzales de dividendos, ¿verdad? Porque tu utilidad determinada al principio del estado de flujo, ¿de cuánto es? El primer dato que pusiste hasta arriba. 95.136. Esa es la pérdida. Ajá. Esa es la pérdida del Ok. ejercicio. 90 y, vamos a ver, ¿90 y cuánto? 95.136. A Ok. los 106.000 le resté la pérdida del ejercicio. Pues a los 106.136. Ajá. Ajá. Ahí determinaste que hubo un pago de dividendos de 11.000 quetzales, que Ajá. definitivamente se tuvo que hacer con utilidades de años pasados, porque ahora no hubo utilidad. Ok, pues un breve análisis en cuanto a este ejercicio es que definitivamente eh, la empresa no genera por sí misma eh, flujos positivos, no genera por sí misma entradas de dinero suficientes, ya que su total de actividades operativas está en rojo. Adicionalmente, se permitió invertir adquiriendo más activos fijos. Entonces, todo eso lo financió gracias a la deuda, gracias a las actividades de financiamiento, tanto deuda de largo plazo como de corto plazo. Entonces, esta empresa eh, operó durante todo el año gracias a deuda principalmente, ¿verdad? Porque por sí misma no generó fondos suficientes. De hecho, lo que generó fue pérdidas. Si nosotros vemos el estado de resultados, generó pérdidas y como encima quiso invertir comprando más activos fijos, entonces la única manera que pudo hacerlo fue endeudándose, ¿verdad? Endeudándose, eh, compró más activos fijos, endeudándose prácticamente, eh, le concedió más crédito a los clientes, compró más inventarios, o sea, todos esos aumentos en las cuentas de activo que miramos, de aplicación de dinero, quiero decir, fue porque se endeudó, si no, no lo hubiera logrado. Entonces, ahora sí ya te cedo nuevamente el micrófono para que pases a las razones financieras, que obviamente no se van a calcular las 21. No da No, son tiempo, solo, ¿verdad? Mañana tampoco van a venir las 21, las 21 sería una cosa pues ilógica, ¿verdad? Pretender que se calculen todas, pero tú seleccionaste ahí algunas que son importantes, ¿verdad, Rolvin? sí, está la razón de liquidez, como dice en el ejercicio, razón de administración de activos, lo que es la razón de endeudamiento, una de rentabilidad y una de valor de mercado. Entonces, para ello, damos inicio a lo que es
razones financieras. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad, compañero? Razones financieras. Aquí tenemos una de liquidez. Administración de activos. Endeudamiento. Rentabilidad. Rentabilidad. Y valor de mercado. Bueno, la primera decimos que es la de una de razón de liquidez. En la razón de liquidez podemos tomar la razón circulante o la razón de, ¿cómo se llama? La de prueba ácida, ¿verdad? Entonces vamos a determinar la razón circulante. Colocamos nuestra razón circulante. Esto lo determinamos con el activo corriente. El activo corriente que serían los 1.949.000. 1.946.802 es sobre el pasivo corriente. Vamos a colocar activo corriente y pasivo corriente. Vamos a determinar los datos, los cálculos que viene esto dividido dentro de, tenemos sobre el balance general que es 1.328.960. Teniendo ya los datos, dividimos el 1.946.802 dividido dentro de 1.328.960, dándonos un total de 1.5. Esto sería veces, ¿verdad? Serían veces. Entonces, para ello necesitamos un análisis, ¿verdad? Se dice que en la parte de su objetivo es evaluar la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo con sus activos corrientes. Y dentro del análisis que siempre se les dice que se coloque, nos dice que la empresa dispone de un quetzal de deuda a corto plazo la empresa con 1,46, que es lo del 1.5 de activos Entonces, nuestros activos líquidos. Esto, aunque nos parezca aceptable, gran parte del activo corriente está inmovilizado en inventario, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en inventarios el dato es bien elevado, ¿verdad? Que es 1.287.300.
1.287.300 para el año 2025. Acá, aunque parece aceptable, parece aceptable, gran parte del activo. Sí. Inventario. Y ese sería nuestro dato de la primera razón de liquidez, ¿verdad, compañeros? Asimismo, tenemos la segunda razón y nos dice que es la razón de administración de activos. Razón. Razón de para la razón de administración de activos, vamos a calcular la rotación de inventarios, que sería la razón de rotación de inventario. De inventario. Y acá tenemos nuestros costos de ventas. Costos de ventas e inventarios. Vamos a traer nuestros costos de ventas, que eso está en nuestro estado de resultados, que es 5.834.400, que va a estar dividido dentro de inventarios, que está dentro del balance general, que es de 1.287.360. Dándonos un dato de 4.53. Aquí vamos a ver. Costos vendidos. Dándonos un dato de 3.87 veces, ¿verdad? Veces. Y acá le podemos colocar que por cada quetzal de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con 1.46 de activos líquidos. Perdón, esta es la de la razón anterior. Para el análisis de la razón de rotación de inventarios, nos dice que el inventario rotó 3.87 veces en el periodo, permaneciendo en bodega un promedio de 94 días antes de venderse. Esta baja velocidad de rotación inmoviliza capital de trabajo y eleva los costos de almacenamiento. Ese análisis iría dentro de acá, ¿verdad, compañeros? Como siempre, recordando de que cada cálculo lleva su propio análisis. Vamos a determinar las 5 razones y si tenemos tiempo, pues le colocamos ya, redactamos las luego tenemos la razón de endeudamiento. La razón de endeudamiento. Entre la razón de endeudamiento, vamos a determinar razón de deuda. Razón de deuda. Para ello necesitamos el margen de utilidad neta.
necesitamos nuestra utilidad neta, que es utilidad neta dividido dentro de ventas. Nuestros datos para hacer el cálculo, nuestra utilidad neta la tenemos en el estado de resultados, que es la utilidad del ejercicio. Acá me equivoqué. Esta es la razón de salte, rentabilidad. Perdón, rentabilidad. Y la razón de rentabilidad, margen de utilidad neta, dentro de las ventas. Nuestras ventas es de 5.800.000. Esto lo vamos a dividir dentro de esto y nos da un total de 1.63, menos 1.6%, ¿verdad? $1.63. ¿Okay? Ahí tendríamos nuestra tercera razón de rentabilidad. Y aquí, para el análisis de la razón de rentabilidad, nos dice que por cada 100 quetzales generados en ventas, la empresa incurre en una pérdida neta de 1.63. Margen de 1.63, el resultado negativo evidencia que el volumen de ingresos facturado es insuficiente para absorber la estructura total de costos y gastos operativos, ¿verdad? Tenemos la razón número 4. Acá sí vamos a colocar la razón de endeudamiento. Razón de endeudamiento. Y para ello necesitamos lo que es razón de endeudamiento. Razón de deuda. Acá para nuestra fórmula necesitamos la razón de deuda. Y esto serían los documentos por pagar más deudas a largo plazo. Que serían documentos por pagar más deuda a largo plazo. Dividido entre los total de activos. Total de activos. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? Necesitamos los datos de los documentos por cobrar, los documentos por pagar, perdón. Vamos a traer nuestro dato al balance general. Sería este. Vamos a traer las deudas a largo plazo, que serían 1.000.000. Deudas a largo plazo, sería acá. Dividido dentro del total de activos, que está dentro del balance general, que son que serían esta cantidad, 2.886.592. Este dato lo sumamos. Licenciado, perdona, y es total de activos. Usted agarró pasivo y capital, creo. ¿Qué manda?
Es que yo creo, no sé si vi mal, que usted agarró el total de pasivo y capital y no el total de activo en la parte de abajo de la fórmula. Total de activo. Veamos. Vea. Total de activo. Sería este. Dándonos un total de 59.59%. Lo colocamos acá, nos da 60. 59.6%, 59.6%. ¿Verdad? Y la número 5, y para el análisis de esto sería que el 59.59% de los activos totales está financiado mediante deuda que genera costos explícitos. Y es una alta carga, ¿verdad?, sobre que compromete el flujo de caja de la empresa frente a obligaciones con acreedores. Ese sería nuestro análisis para esta razón. Y por último tenemos nuestra razón de valor de mercado. Razón de valor de mercado. La razón de valor de mercado vamos a utilizar la de precio, utilidad, que sería precio, utilidad. Esto es para determinar la utilidad por acción, ¿verdad? Ahí sería acá utilidad por acción. Utilidad por acción. ¿Qué es la pérdida del ejercicio, que está en nuestro estado de resultados? He dividido dentro de las acciones que no fueron, que tenemos acá en el balance general, acciones, ¿verdad? Que son 100,000 acciones, ¿verdad? Estas 100,000 las colocamos acá, en 1000. Estas las dividimos, dándonos un total de menos 0.951. 0.951. Pero si nos damos cuenta en el ejercicio nos dice al final de que cada acción tiene un valor de 6 quetzales. Entonces tenemos que ir a buscar ese valor. Lo único es de que no va a ser tan aplicable, ¿verdad? Porque no aplica por pérdida, pero lo vamos a determinar. En este caso sería la relación de precio-utilidad, que sería relación de precio-utilidad acá sería precio-utilidad acá colocamos los 6 quetzales que cuesta la acción. Dentro del dato que nos cuesta cada acción de las 100,000, y esto lo dividimos dándonos un dato de menos 6.3, ¿verdad? Esto sería nuestro dato en la razón de mercado, y nos dice, ¿verdad?, que tenemos un valor de menos 0.95 y un precio de 6 quetzales. Su múltiplo es negativo y refleja que la empresa no está generando ganancias en el periodo actual.
para respaldar su cotización de mercado. Asimismo, tenemos un análisis, ¿verdad?, de los datos que acabamos de hacer. El análisis integral de razones financieras refleja una operación ineficiente y alto riesgo financiero que comprometen la rentabilidad y el valor de la empresa. Y les comento, ¿verdad, compañeros?, que estos datos fueron tomados del ejercicio del libro. Vamos a ver dónde lo tenemos. Solo quiero hacer un brevísimo comentario, perdona, Rolvin, de 1 minuto. Ajá. Sí, claro. Miren, en casos como este, definitivamente en lo que se refiere a razones de rendimiento o de rentabilidad, pues los resultados van a estar muy malos. De hecho, no nos tendríamos que sorprender de que los resultados de las razones sean negativas. Estoy hablando de lo que es rentabilidad, ¿verdad? Obviamente, si se tiene una pérdida, pues eso también va a tener un impacto en las razones de valor de mercado. Entonces, esto que acaba de calcular Rolvin de último, pues yo creo que hasta era un poco innecesario. Él mismo dijo que no aplica, ¿verdad? Porque si tenemos un resultado negativo en cuanto a razones de rentabilidad, de hecho, no tendríamos que decir que hay rentabilidad. En este caso no hay rentabilidad, hay pérdida. Así que está muy bien que se haya trabajado este ejercicio porque nos estamos dando cuenta de que pueden haber casos así en la vida real. Y no sé si se dieron cuenta de ese 59, casi 60% de deuda. La deuda de esta empresa está muy alta, está fuertísima. Sí, margen de utilidad neta es menos 1.63%. Hay autores que incluso dicen que se tendría que decir no hay margen de utilidad neta. No existe. Es inexistente, ¿verdad? Porque eso de menos 1.63% de margen de utilidad neta, pues está significando que no hay utilidades, ¿verdad? Entonces, ahora sí te dejo, Rolvin, solo antes de que tú des esas últimas explicaciones, te quiero comprometer aquí delante de los estudiantes para que tú seas tan amable de publicar esta solución, ¿verdad? De repente te da tiempo hoy en la noche o mañana temprano, ¿verdad? Para que la Sí, yo se los analicen publico. como que la analicen más detenidamente en casa, ¿verdad? Gracias, Rolvin. Sí, claro. Sí, gracias, licenciada. Sí, claro. Tal vez ustedes se dieron cuenta en el ejercicio, ¿verdad? Aquí están los datos. En el libro lo encuentran en la página 134 y en la página 135. Aquí están otros datos que el mismo libro los da. Entonces, en el ejercicio que yo les compartí, nos habla de 6 quetzales por cada acción, que es lo que hicimos, ¿verdad? En el último, ¿verdad? De la razón. Nos habla que tenemos una tasa de impuestos sobre 40% y también tenemos las acciones en circulación que son 100,000. Estos son otros datos que el libro nos da, ¿verdad? Entonces, para que cuando analicemos el libro tomemos muy en consideración todos estos datos porque sí son beneficiosos a la larga. Y acá tenemos el análisis de las razones. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el dato de la primera razón, que es el de liquidez, razón circulante, que es 1.5, nuestro dato final, nuestro resultado, y aquí está. Si tomamos el 2016 como año 2025, este sería nuestro dato 1.5. Aquí lo tenemos. En la de administración de activos nos dice que son 3.87. Administración de activos, 3.87. Ahorita le comento dónde está el 3.87, es la 4. Es cuando se aproxima, es la rotación de inventarios. Es la que tenemos acá, rotación de inventarios, ¿verdad? Si esto
lo subimos, nos va a dar a 4, ¿verdad? A 3, esta es la rotación de inventario. Luego tenemos nuestra otra, la razón de rentabilidad, que es menos 1.63. La razón de rentabilidad, y aquí nos tira que es margen de utilidad. Sí, margen de utilidad, menos 1.6. Nos da aquí el libro, margen de utilidad. Acá lo tenemos, margen de utilidad neta. Tenemos la razón de endeudamiento, que es 59.6 o 59. Esta la tenemos en la razón de deuda. Razón de deuda. Acá la tenemos razón de deuda, que es esta 59.6. También tenemos el cuadre acá. Y la última, que es la razón de valor de mercado, que es menos 6.30, que el libro también sí lo razona, ¿verdad? Sí lo hizo. Aquí tenemos precio de utilidad, menos 6.3. Sería esto, ¿verdad, compañeros? Sí. Les digo que es Disculpas por los una, inconvenientes. perdón, yo les digo que es una deuda altísima. Yo sé que no tengo Altísimo. promedio industrial a la vista, o sí hay. Bueno, yo digo que es altísima porque es un 60%, o sea, el 60% de los activos se logró mediante deuda. Sí, así es. Bueno, Si me permiten un minutito solo para compartirles la asistencia, compañeros, se lo agradezco. perfecto. Nunca nos pasamos, pero... Sí, Carol, dígame. Licenciada, disculpe, ¿mañana nos tenemos que conectar o no? Qué buena pregunta, Carol. Le agradezco que me lo haya recordado. Jóvenes, yo no voy a pedirles que se conecten a Meet. Fíjense que es un gasto muy fuerte de internet, de recursos, de datos. Entonces, no les voy a pedir que se conecten a Meet.